Bien, hemos estado conversando durante, hemos estado conversando durante estos días, además del conflicto de la Araucanía, Claudio, sobre la reforma previsional que estaría impulsando el gobierno. Todavía no conocemos el proyecto, se supone que debería llegar a fines de este mes al Congreso, pero para analizar lo que se conoce o lo que se supone que va a incluir ese proyecto, vamos a tomar contacto con el exministro del Trabajo y Previsión Social, expresidente del Partido Socialista y exdiputado Osvaldo Andrade. Muy buenos días, ¿cómo está usted, Osvaldo? Muy buenos días, lo más bien, muchas gracias. Eh, lo primero es, no se conoce evidentemente todavía el proyecto porque no se ha presentado, pero como que el tema de discusión es esta cotización adicional que sería a cargo de los empleadores, se habla de un 6%, y que por lo tanto pasaría, por ser cotización de los empleadores y no de los trabajadores, pasaría a un fondo común, a un fondo solidario. Se critica de parte de la derecha particularmente el que estos fondos no vayan a una cuenta individual. ¿Qué análisis hace usted al respecto? Nosotros tenemos un sistema previsional que tiene tres componentes. Un pilar solidario que fue instalado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y que hoy día se traduce en una pensión garantizada universal, que fue un proyecto que se presentó y aprobó durante el segundo mandato del presidente Piñera y que mejoró la imagen de la pensión básica solidaria que conocíamos antiguamente. Hay un pilar contributivo que es esto del aporte del 10% del sueldo de los trabajadores que va a su cuenta individual y que administran las AFP. Y hay un pilar que se usa poco, que es el pilar voluntario, que no vale mucho la pena porque es bien marginal. Hoy día se está instalando en el proyecto una nuevo aporte, que es el aporte patronal, que es, como se ha señalado, este 6%, y que algunos aspiran y aspiramos a que se vaya incrementando incluso en el tiempo para llegar a niveles similares a lo que es los países del OCDE, del 18 e incluso 19%. Yo le quiero recordar que el aporte patronal en el sistema antiguo de las cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social era del orden del 22 o 22, 24%. así es. Y la discusión se ha concentrado en cómo se administra y se distribuye este 6%. A mí me parece que es una discusión importante, pero no es lo central. Lo central debiera ser, uno, cómo mejoramos las pensiones, y constatar que el solo pilar contributivo, solo la perspectiva del ahorro previsional individual es insuficiente para aquello, y por eso la relevancia del pilar solidario. Y en segundo lugar, cómo administramos los recursos que provienen de la pensión, del aporte de los trabajadores y del aporte de los empleadores en esta ocasión. Efectivamente, usted tiene razón, la discusión se ha concentrado en este 6%. Algunos aspiramos, y esperamos que el proyecto así lo señale, que este 6% que es aporte patronal se destine esencialmente a mejorar las pensiones de los que hoy día están pensionados y que tienen muy bajas pensiones, y de los futuros pensionados, especialmente aquellos que tienen un desmedro por razones del mercado del trabajo en sus pensiones, que son esencialmente el mundo más joven y muy especialmente el mundo de las mujeres. Ujú. Osvaldo, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudio lo saluda por Buen acá. día. Eh, Buen día. eh, 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 Efectivamente, este debate respecto de la heredabilidad de los fondos ha sido levantado por algunos sectores, particularmente por la oposición, por la derecha. Usted señala que esto no es lo central del debate. Entonces la pregunta es, ¿por qué se desvía o cuál es la intención de desviar el debate hacia este punto? Porque lo que hay detrás, en mi opinión, es un tema más bien ideológico y es cómo sustentar un sistema de pensiones en que la capitalización individual sea la matriz y en consecuencia sigan existiendo organismos con fines de lucro, como es el caso de las AFP, que administren esta cultura del ahorro individual, por decirlo así. ¿eh? Y yo creo que finalmente esa es una palabra fuerte la que voy a usar, pero esa es la trampa. Hoy día las pensiones eh, no son heredables per se, son heredables en el marginal. Si un trabajador activo fallece, ¿sí?
un pensionado fallece, lo que genera fundamentalmente es una obligación, o por mandato de ley, de pensión de sobrevivencia. Solo en el evento que no haya pensionados de sobrevivencia, que normalmente los hay, y que existan o que exista algún saldo, eso es heredable. Y en consecuencia, la heredabilidad, que es una consecuencia natural de un sistema individual de capitalización individual, por eso yo digo que es más bien un tema ideológico, existe, pero no es el caso normal. Esto dejando fuera las rentas vitalicias, por favor, que tienen un sistema distinto. Así es, las rentas vitalicias no heredan nada a nadie, No, bajo ninguna porque la plata circunstancia. uno la transfirió. Así La es. plata ya no es del afiliado, sino que es de la compañía. Pero Así. ahí hay un sustituto. Si una persona que tiene un contrato de renta vitalicia fallece antes que se cumpla el plazo del contrato, deja asignada a una otra persona que sigue percibiendo esa pensión mientras dure el plazo del contrato. En efecto. A propósito justamente de esta discusión, eh, cuando uno piensa aquellos que fuimos obligados a trasladarnos a este nuevo sistema de AFP en los años 80, se nos dijo que era un sistema previsional, pero cuando uno ha visto los resultados, la verdad es que tenía que ver básicamente con entregar recursos al sistema financiero, el que hasta el día de hoy ha sobrevivido bastante bien gracias a esas inyecciones de recursos. La pregunta es, ¿qué pasaría cuando esta situación cambie? Si es que efectivamente la modalidad que se utiliza hoy día a través de las AFP fuera, por ejemplo, a una sola institución pública que administrara estos fondos, ¿qué pasaría con el sistema financiero? ¿Se vería muy afectado? Yo creo que no, en absoluto. A ver, primero, un poco más allá de la opinión que usted expresó. El problema no es solamente que esto se generó un sistema financiero robusto, sino que además la plata, entre otras cosas, se le prestaba a instituciones financieras que al mismo tiempo hacen préstamos, entre otros, a los propios cotizantes, y que pagan un interés por ese préstamo, a decirlo francamente. Yo cotizo, construyo un gran fondo, algo así como hoy día estamos en los 180 mil millones de dólares nuevamente. Yo cotizo, construye ese fondo, le presta plata a empresas, entre otras a empresas del sector financiero, bancos. Estos bancos me pueden hacer un préstamo a mí en mi condición de cotizante y yo pago naturalmente intereses por ello. O sea, pago intereses por plata que, claro, hay una rentabilidad, pero evidentemente hay una diferencia a favor de la institución. Volviendo a su pregunta, lo que se va a discutir, y esto ya no tiene que ver con el 6%, sino que lo que se va a discutir es cómo se administra este. En consecuencia, yo creo que hay una discusión que va más allá del 6, sino que también involucra el 10. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón para estimar que la administración, soy preciso, sea necesariamente llevada por instituciones privadas. Perfectamente podría ser llevada por instituciones públicas. El sistema previsional de las antiguas cajas la administra un ente público, que es el IPS, que hace que recolecta, que administra, etcétera. Distinto es la gestión de esos recursos, que evidentemente pareciera ser que el mundo privado ha mostrado mejores condiciones desde el punto de vista de pesquisar rentabilidad. Pero el manejo de los fondos van a seguir existiendo porque por de pronto la gente va a seguir cotizando. Uh-huh. Osvaldo, bueno, usted ha estado encima de estas discusiones desde hace ya bastantes años en su calidad de exministro, también a través de la discusión parlamentaria en su tiempo de diputado, y ha visto cómo diversas iniciativas, diversas propuestas en la materia se han terminado cayendo o congelando por diversas razones. ¿Hay dudas respecto de que esta propuesta pueda prosperar en el Congreso Nacional, tomando en cuenta sobre todo la fragmentación política que existe actualmente en el Congreso? ¿Cómo proyecta usted esa discusión y qué debiese hacer el Ejecutivo para que finalmente no termine pasando lo que pasó en periodos anteriores? Bueno, los temas laborales y los temas previsionales son de discusiones muy intensas. Estamos hablando perdóneme lo coloquial, estamos hablando de las lucas de la gente, ¿no? Y por esa razón siempre hay muchos intereses que considerar en este sentido. La industria previsional, ya que lo que tenemos hoy día no es un sistema de seguridad social, sino que más bien una industria previsional, maneja una cantidad de recursos relevantes. Mira, a pesar de los retiros, que fueron del orden de los 40.000 millones, estamos
con fondos de pensiones del orden de los 160.000 millones, o sea, una parte importante del PIB. Entonces, siempre va a ser una discusión en que hay mucho interesado, por decirlo de alguna manera, y eso naturalmente en un parlamento tan diverso se va a expresar. Sin embargo, mi impresión es que las condiciones políticas hoy día hacen inevitable esta discusión. Yo creo que estas lagunas legislativas que se han provocado en que hay mucho tiempo las cosas han quedado detenidas, hoy día se hacen muy difíciles de sostener. Usted se acordará que la razón por la cual lo que aprobó la Cámara de Diputados respecto a la última reforma previsional, la que está en discusión y que va a ser materia de esta sustitución, por decirlo así, entiendo yo, de parte del Ejecutivo, lo que quedó pendiente de discutir era la distribución del 6%, que en la Cámara se distribuía un 3 y un 3 para la capitalización individual y un 3 para una perspectiva solidaria. Ahora, permítame un exceso. A mí me preocupa este exceso de locuacidad en materia de libertad. Como los sistemas previsionales tienen una afectación en la libertad de las personas, de eso no hay ninguna duda, porque todo el mundo está consciente que si hubiese plena libertad en el manejo de estos recursos, lo que tendríamos no es más bien una situación muy difícil de controlar cuando las personas queden en situación de pobreza al llegar a la tercera edad. Si uno extremara el recurso de la libertad y el argumento de la libertad, tendría que ser una cosa mucho más brutal. Y es, bueno, si hay una discusión de quién administra la plata que cotiza un trabajador, dejemos que la cotice el propio trabajador. Eso es la libertad llevada al extremo, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué se lo tenemos que entregar a una institución pública o una institución privada? Mejor me quedo yo con la plata y me mejoran el sueldo en un 10% por de pronto y yo veré lo que hago. Pero todo el mundo está consciente que en largo plazo ese no es un sistema de seguridad social. Y por eso es que la libertad en esto tiene ciertas limitaciones. No al punto, como decía la entrevistadora, de que en algún momento a mí me obligaron a cambiar a un sistema privado y no tuve la libertad de plantearme una alternativa. Pero evidentemente en este ámbito el tema de la libertad tiene ciertas consideraciones de restricción. Permítanme ponerlo por ejemplo. En Chile estas situaciones existen y por eso llama tanto la atención este exceso de locuacidad como línea argumental. El seguro de cesantía es un seguro obligatorio y es solidario. El 7% que se cotiza para la salud es obligatorio y es solidario. Yo puedo no haber usado nunca, no haber tenido nunca la licencia, tener la suerte de tener muy buena salud, pero yo aporto mi 7% para que otros puedan tener cobertura. Esas cosas existen en este país y pareciera ser que hoy día se desconocen y ya están allí todos los días, todos los meses. Respecto justamente a la libertad de la que usted habla, algunos han planteado la posibilidad de que ese 10% que es obligatorio, que todo el mundo debe cotizar, no necesariamente fuera administrado por este ente público, que es el que se planteó en la discusión del proyecto que está en discusión o estaba en discusión en la Cámara, sino que tuvieran efectivamente los cotizantes la posibilidad de decidir si lo dejan en este ente público o si lo mantienen en las AFP. ¿Qué opina al respecto? Yo desconozco cómo viene el proyecto, tengo las mismas dudas que pueden tener ustedes, porque igual siempre es bueno esperar que se presenten las cosas. Yo soy partidario que la administración de los fondos de pensiones las hagan en un ente público sin fines de lucro. Creo que no hay ninguna razón para que la administración, te reitero, es decir, la recaudación, el control, todo lo que implica el manejo de los fondos de estas pensiones lo haga un ente público, en tanto cuanto además creo que un ente público no deberá por qué tener fines de lucro y en consecuencia no necesariamente tendría que haber una comisión con cargo al afiliado respecto de estas cosas. Ahora, la rentabilidad, o sea, el manejo financiero, la rentabilidad, la inversión de esos fondos creo que es más discutible que el haga un ente público, creo que es perfectamente posible por la experiencia que han tenido que eso lo pudiera hacer privado. Yo hago esa distinción porque me parece que es una institución que abarataría el costo de la cuenta y en consecuencia mejoraría los fondos y en segundo lugar no veo razón alguna para que se tenga que lucrar respecto a un fondo que es un fondo que se construye desde la obligación.
lo voy a poner con un ejemplo bien burdo, si usted me permite. Si yo a usted le entrego un capital, le entrego 1 millón de pesos y le digo, por favor, administremelo, usted va a rentar con eso, usted también va a poder poner su propio fondo en esa rentabilidad, va a mejorar en consecuencia la oferta y me va a cobrar una comisión. Fíjese que hoy día la comisión más baja está en 0,50. Cuando esta situación se empezó a discutir, la comisión era harto más alta y la AFP en ese tiempo decía que era imposible bajarla. Mire cómo ha bajado. Pero vuelvo a mi ejemplo. Y usted renta y en consecuencia me cobra una comisión por su trabajo. Bueno, pero fíjese que en este caso, si usted la rentabilidad es negativa, si usted perdió plata con la plata que yo le entregué obligatoriamente para que la administrara, si usted perdió plata, igual yo le tengo que pagar comisión. Eso es insostenible, atenta contra el sentido común. Pero así está, pues. Entonces, yo creo que en esta cosa efectivamente hay mucho por hacer, más allá de la discusión del 6%, ¿me explico? Uh-huh. A Osvaldo Andrade, abogado, ex ministro del Trabajo y Previsión Social, ex diputado, ex presidente del Partido Socialista, varios ex diputados. Sí, bueno, de hecho iba a decir histórico dirigente socialista, pero después dije, no, a lo mejor se enoja porque hay gente que malinterpreta lo histórico por lo relevante, no porque por cualquier otra cosa, así que... No me afecta ninguna de las dos cosas. Ay, bueno, Osvaldo, agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros. Muy bien, que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Juanita, son las 8 en punto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero el programa continúa porque ya llega nuestro director Patricio López. Eso sí, ya nosotros nos reencontramos el lunes, Juanita, así que un abrazo. Así es, que tengan un muy buen fin de semana, que descansen, nos encontramos el lunes.